Ahora sí, ¿no? Bueno. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer a las autoridades de esta excelente Casa de Estudios la iniciativa de la creación de esta cátedra de Derecho y Literatura. Y muchísimas gracias por la segunda vez que me acogen acá con todo cariño y bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, yo voy a hablar un poco, voy a saltar algunas cosas para dar tiempo después a las preguntas de ustedes, sobre justamente literatura fantástica, ya que de eso se trata. En el alba del mundo, los hechiceros eran mediums o utilizaban mediums, es decir, intermediarios, para establecer el puente entre los muertos y los vivos. Este tema fue tomado ya por el arquetipo del poeta para Occidente, Homero. Nadie que lo haya leído olvidará el descenso de Ulises a la casa de Hades, donde su madre se asombra de encontrarlo, ni de la escena que precede a la aparición de las sombras de los muertos que solo pueden hacerse visibles con la sangre del sacrificio. Este tema será retomado por Dante. Dante, teniendo como guía a Virgilio, nos describe ese viaje al mundo de los muertos y de los bienaventurados que es la Divina Comedia. Esta obra, más allá de todas las interpretaciones políticas, sociales o culturales que sin duda contribuyen, si eso es posible, a enriquecerla, encierra el anhelo más patético del hombre, alcanzar el paraíso, ver a Dios. El descenso al infierno de Dante es el fresco de nuestra vida terrena con toda su carga negativa de pasiones que tejen la esclavitud y la perdición de los hombres que no saben resistirse a ellas. Describe el lento ascenso del alma hasta poder contemplar, cito, el amor que mueve el sol y las estrellas. A este amor a Dios tendremos acceso si nos guía nuestro amor terreno, correspondido o no, como en el caso de Dante, pero padecido y vivido con plenitud. Lo que en el principio era un poder solo en manos de los hechiceros pasa, por la magia de la palabra, de la escritura, a los poetas que tuvieron el don de sentirlo y de dar testimonio a través de su creación. Así hasta nuestros días, abierta o subterráneamente, la literatura, el arte, mantuvieron vivo eso que la humanidad fue perdiendo insensiblemente, el contacto con el misterio, con lo fantástico, con lo sobrenatural. Con el decurso de los años surgieron las teorías que intentaban definir y encauzar la imaginación de los creadores. Teóricamente podemos definir estas palabras de acuerdo a uno u otro crítico de la literatura fantástica. Si tomamos, por ejemplo, a Todorov, sabemos que la literatura fantástica constituye un género cuyas reglas es posible determinar. El corazón de lo fantástico, dice, será cuando el que percibe el acontecimiento debe optar por una de las dos soluciones posibles. O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación, y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien el acontecimiento se produjo realmente, es parte integrante de la realidad, y entonces esta realidad está regida por leyes que desconocemos. Por ejemplo, o bien el diablo es una ilusión, un ser imaginario, o bien existe realmente, como los demás seres, con la diferencia de que rara vez se lo encuentra. Lo fantástico ocupa el tiempo de esa incertidumbre. En el momento de la elección se deja lo fantástico para entrar en un género vecino, lo extraño o lo maravilloso. Es decir, que lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. La obra pertenecerá al género de lo extraño si el lector decide que las leyes de la realidad quedan intactas y permiten explicar los fenómenos descritos. Agrega Todorov que entramos en el género de lo maravilloso si el lector decide que es necesario admitir nuevas leyes de la naturaleza para explicar el nuevo fenómeno. Todorov compara lo fantástico con la definición clásica de presente, un límite entre pasado y futuro. Lo extraño, lo inexplicable, es reducido a hechos conocidos,
a una experiencia previa, por consiguiente, al pasado. La pura literatura de horror pertenece a lo extraño. Lo extraño describe ciertas reacciones, en particular el miedo. Lo maravilloso corresponde a un fenómeno desconocido, aún no visto, a un futuro. Lo maravilloso se caracteriza por la existencia de hechos sobrenaturales sin mencionar la reacción de los personajes. Yo he tomado para, digamos, ejemplo de esto, 2 cuentos de Cortázar y 2 de Borges. La isla al mediodía y la noche boca arriba, y de Borges, 25 de agosto, el sur y el otro. Investigaremos cómo puede funcionar lo fantástico o lo sobrenatural en estos cuentos elegidos y trataremos de ver la diferencia de fondo y lo paradójico que hay en ellos. En La noche boca arriba y La isla al mediodía, de Cortázar, tenemos 2 situaciones semejantes. En cada una de ellas, un hombre va a morir de un accidente. En La isla al mediodía, el protagonista es un camarero de a bordo de una línea aérea que hace parte de su recorrido sobre las islas griegas. Este hombre, Marini, queda fascinado por una de ellas, de la que ni siquiera sabe el nombre, pero que ve desde lo alto como una tortuga dorada recortada sobre el mar. Uno de sus compañeros de trabajo le dice el nombre de la isla, Xiros. Así, paralelamente, va desarrollando su vida monótona, cronometrada por los viajes, y la otra, la de su sueño. Llegar a esa isla en barco, convivir con los pescadores y quedarse allí. El protagonista dice, cito, nada de eso tenía sentido. Volar 3 veces por semana a mediodía sobre Xiros era tan irreal como soñar 3 veces por semana que volaba sobre Xiros. Aquí Cortázar entronca con la tradición de la literatura universal que podíamos representar para el español en Calderón de la Barca, cuando dice la vida es sueño, es decir, irrealidad. En la página 180, Cortázar agrega, los pescadores alzarían los ojos para seguir el paso de esa otra irrealidad para ellos, que era el paso del avión. Y luego él va marcando el tiempo. 8 o 9 semanas después, le proponen la línea de Nueva York con todas sus ventajas, pero él se niega. En cada viaje su obsesión por ver la isla y conocer sobre ella se acentúa hasta que todo va haciéndose borroso, salvo el mediodía y la isla. Decide visitarla y ahí le presenta el hombre que lo lleva en la falúa a Clayos y a sus hijos. ¿No se oye? Cuando lo dejan solo, sale a caminar y se siente feliz. Nada y toma la determinación de quedarse ahí. Luego asciende la colina y por última vez mira su reloj pulsera antes de arrancárselo y se deja caer en las piedras. En ese momento oye el motor del avión. Cierra los ojos e imagina a sus compañeros, a Giorgio, que está tal vez reemplazándolo. Al abrir los ojos, ve el ala derecha del avión inclinándose sobre su cabeza y enseguida la caída vertical sobre el mar. Corre, entra al mar, pero solo ve una caja de cartón y cuando piensa que no tiene sentido seguir nadando, ve una mano fuera del agua. Se zambulle y trata de arrastrarla hasta la playa. Cuando le mira la cara, ve que el hombre está muriendo desangrado por una enorme herida en la garganta. Esa herida que Marini sentía que lo llamaba, arrancándolo de su felicidad, gritándole algo que él ya no era capaz de oír. A la carrera llegan los hijos de Clayos. Nadie entendió cómo ese hombre pudo tener fuerzas para nadar hasta allí. Una mujer pidió que le cerraran los ojos. Clayos mira el mar buscando algún sobreviviente. Cito, pero como siempre estaban solos en la isla y el cadáver de ojos abiertos era lo único nuevo entre ellos y el mar. Este cuento presenta el paralelismo entre el tiempo de la vida, su relación con el mundo, cronometrada por los vuelos y por su reloj, y el tiempo fuera del tiempo, el de su anhelo, el de su sueño. Lo paradójico es que el cumplimiento de ese anhelo es la muerte. Es como si ese deseo obsesivo solo se cumpliera a través de ella.
Lo sobrenatural es el desdoblamiento por el deseo de llegar a la isla. Su paso por ella es quizá todo ese instante que preside a la muerte, en el que dicen que uno ve desfilar toda su vida. En el caso de Marini, es todo el deseo de vivir en la isla y de pertenecer a ella lo que le hará vivir como reales su llegada y los diálogos con los habitantes de la isla. Precisamente Borges, en El milagro secreto, hará que el hombre que va a ser fusilado pueda terminar su obra. Esta idea está también muy bien llevada en esa película que se llamaba All That Jazz. En La noche boca arriba, de Cortázar, también un hombre va a morir. Sufre un accidente en su moto al evitar atropellar a una señora. También aquí las menciones precisas de las horas, las sensaciones físicas y sobre todo del gusto y del olfato. Las sensaciones gustativas y visuales marcan al hombre en la vigilia, mientras que las olfativas corresponden a su sueño o a la realidad. En este cuento Cortázar abre la fantástica posibilidad de un paralelismo de tiempos, casi especular en su esencia, con lo que consigue el paso hacia lo sobrenatural. Aquí cabría recordar de Borges El jardín de senderos que se bifurcan, basada en la posibilidad de tiempos paralelos en los que cada uno de nosotros podría jugar distintos roles, por ejemplo, ser víctimas en uno, victimarios en otro, y así al infinito. En La noche boca arriba, la historia del motociclista accidentado se entreteje con la historia del indio moteca que, hecho prisionero en la guerra florida, va a ser sacrificado por los aztecas. En estas dos historias no hay nada particularmente perturbador. Se leen separadamente y es juntándolas en una narración donde una lleva una cercana adyacencia con la otra, que las historias generan en significado ausente en cada una de ellas por separado. El lado fantástico no depende de ningún suceso fantástico, sino más bien de la forma en que el tema es tratado, en la forma en que estas dos historias o puntos de vista han sido amalgamados. La dimensión fantástica de la historia debe buscarse en el nivel de la organización. Por supuesto que unir las dos historias no es una operación azarosa o mecánica, es ahí donde encontramos la maestría de su autor. Lo que hace a la historia un hecho narrativo es la maestría en la articulación de las dos historias en una sola. Presenta con habilidad la segunda historia como un sueño del personaje en la primera historia, y gradualmente va dando vuelta a la condición de sueño del segundo personaje al primero, alcanzando así una magia que desafía la causalidad. El impacto que produce en el lector está en el intersticio que el entrecruzamiento de las dos historias ha creado, que un sueño se vuelva realidad y que la realidad se vuelva un sueño. Para el motociclista, el indio sacrificado es un sueño, causado por su propio delirio después del accidente. Para el indio moteca, el motociclista y su accidente en una calle de París es un sueño, causado por su propio delirio antes de que el sacerdote azteca baje su mano con el cuchillo de piedra para arrancarle el corazón. Nosotros los lectores nunca sabremos quién es el soñado y quién es el soñador. Todo esto trae el recuerdo de autores como Shakespeare o Calderón o Borges en Las ruinas circulares y en tantas otras historias. Y también a ese autor que inquietó a tantas generaciones de lectores chinos y del mundo. Borges leyó ese libro a los 16 años y el libro está con sus anotaciones en la fundación. Es el libro de Chuang Tzu, que soñaba que era una mariposa o era una mariposa que soñaba ser Chuang Tzu. Otra interpretación podría ser que dos civilizaciones confrontadas, tratando de entenderse infaliblemente, una aparecerá como sueño de la otra. Estas interpretaciones y muchas otras constituyen la multiplicidad de significados encerrados en el cuento y marcan su naturaleza de metáfora, copia de múltiples significados. Las metáforas ayudan al poeta, al escritor, para nombrar lo que el lenguaje,
convencional no puede nombrar, al menos exactamente en la misma forma. En el párrafo final está toda la concepción de ese mundo real como sueño, como una mentira infinita frente al hombre boca arriba, con los ojos cerrados, que va a ser sacrificado, al hombre que va a enfrentar solo, quizá, la única realidad, la muerte. La muerte para nosotros es el gran tabú. El origen de esto quizá es la actitud del Occidente, que de algún modo no acepta la muerte o la acepta de mal grado. El centro del temor radica en la disolución del yo. Esto creo que es la gran diferencia con el Oriente, donde ese yo no existe. Para nosotros es también el temor a la locura, ya que la locura es también la pérdida de nuestra identidad. Para Borges lo importante, dice, es soñar sinceramente. Si no hay un sueño anterior, la literatura es imposible. Dice, yo mismo empiezo por soñar, es decir, por recibir un sueño. Lo importante es que el autor sea leal a sus sueños, que no piense que la literatura consta solamente de palabras. En Sevilla se llevó a cabo un coloquio sobre literatura fantástica, cuyas ponencias fueron luego publicadas en Madrid por las ediciones Ciruela. Allí, a la pregunta sobre si la teología y la metafísica, como pensaba la Escuela de Frankfurt, también son literatura fantástica, Borges respondió, son el ápice de la literatura fantástica. El Dios de Spinoza supera todo lo inventado por Kafka o Poe, y no lo digo contra los teólogos o la filosofía, al contrario, es una exaltación de ellas. Una obra como La ética de Spinoza o El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer o El sistema del Buda son obras maestras de la imaginación. A la pregunta sobre qué es más importante para determinar la literatura fantástica, un argumento que tenga una posibilidad o una intuición fantástica, o más bien la aparición de correspondencias extrañas o enigmáticas. ¿Qué es lo más importante, el argumento o esa forma de aparecer las correspondencias? Borges responde, bueno, esa forma es parte del argumento, no se excluye, yo creo. Todo es posible, no sé. Por ejemplo, en el caso de Wells tenemos un hecho fantástico entre muchos hechos cotidianos. En cambio, en el mundo de Kafka, no, todo parece fantástico. Todo puede ensayarse, pero lo importante es que el resultado sea feliz. Y habría que hacer notar, y vuelvo a repetirlo, que la literatura fantástica es la más antigua. Empieza por la mitología, por la cosmogonía, y se llega muy tardíamente a la novela, por ejemplo, o al cuento. Se empieza por el mito, luego se lleva el razonamiento y luego, muy tardíamente, a la literatura realista. La literatura es esencialmente fantástica. Le preguntan, usted dijo que la literatura fantástica viene desde muy lejos, Borges. Yo creo que sí, viene desde el primer capítulo del Génesis, por lo menos desde la mitología. Esto es lo último que Borges dijo en el coloquio sobre literatura fantástica. Ahora vamos a ver los cuentos de Borges, el otro, El libro de arena y El sur. En estos cuentos de Borges, sobre todo en El sur, encontramos la doble historia también. Por un lado, el hombre que sufre un accidente y que por la septicemia que se produce deben internarlo y operarlo. Luego de una estadía en el hospital, el cirujano le dice que podrá ir a descansar a la estancia. Borges dice, a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. Borges a lo largo del relato va marcando el tiempo en forma precisa, desde fechas y horas concretas. Cuando llega a la estación de tren, mira su reloj y decide tomar un café porque faltan 30 minutos para la partida. Cuando el tren llega, se acomoda y empieza a leer Las mil y una noches. Pero lee poco y dice, la felicidad lo distraía de Sherazade y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. Agrega, mañana me despertaré en la estancia, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas costumbres.
Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren, y el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto, no era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado, transfigurado. Sintiendo que la soledad era perfecta y tal vez hostil, Dalman sospechó que viajaba al pasado y no solo al sur. Cuando entra a un bar, lo provocan y en el suelo, acurrucado contra el mostrador, ve a un hombre muy viejo y ve con satisfacción que está vestido como un gaucho, de esos que ya no quedan más en el sur. En otra mesa, 3 parroquianos siguen provocándolo y finalmente Dalman se extraña que el patrón lo conozca, siente que le dice que no les haga caso. Todo esto hace que el extrañado no entienda bien qué es lo que sucede, hasta que uno saca un cuchillo y entonces, al hacer notar el patrón que Dalman estaba desarmado, el gaucho estático, que para Dalman era una cifra del sur, de ese sur que era suyo, le tira una daga y Dalman acepta el duelo. Cuando salen a pelear, Dalman sabe que va a morir, pero, dice, sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Entonces Dalman empuña el puñal, el cuchillo y sale a la llanura. Borges, en una entrevista hecha por Montecchia, que tuvo lugar en el 75, principios del 76, se refiere al sur diciendo que puede leerse de 3 modos distintos, al menos. Él lo escribió con esa intención. Dice haberlo concebido ab initio como un relato realista, la historia de su accidente, de la internación, de la operación, son hechos reales, es autobiográfico. La segunda forma es que puede ser leído como una alucinación del personaje bajo la anestesia. Agrega que eso lo sugiere por diversos detalles. El protagonista no llega a la estancia, sino a una estación anterior que le recuerda a un grabado francés. El dueño del almacén se parece al enfermero de la clínica. Borges agrega que habría una tercera interpretación, la del protagonista que ha pensado toda su vida en el sur y cuando llega, el sur lo mata. Ese sur representado por el viejo que le arroja el puñal que el protagonista acepta sabiendo que va a morir. Bueno, luego entonces repite su idea de la literatura fantástica diciendo que es anterior a la realista y pone como prueba el hecho de que la mitología precede a la historia. En el cuento 25 de agosto de 1983, también en el título hay una precisión realista de fechas y de horas. Describe su entrada al hotel, la sorpresa al ver su nombre ya escrito, el conserje que le da el número de la habitación, se parece a él, pero más joven, su encuentro con él mismo que le revela que ha tomado pastillas para morir. Le cuenta que lo que lo lleva al suicidio, una de las causas, fue ver que su obra era una, comillas, obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Ante la reacción del joven Borges, que le dice que no escribirá ese libro, el otro responde diciéndole: lo escribirás. Mis palabras, que ahora son el presente, serán apenas la memoria de un sueño. Agregó que todo quedará en lo profundo de tu memoria debajo de la marea de los sueños. Cuando lo escribas, creerás urdir un cuento fantástico. No será mañana, todavía te faltan muchos años. Cuando comprende que el otro ha muerto, huye de la pieza. Afuera ya no estaba el patio, ni el portón de la verja, de la quinta en el pueblo de Adrogué, y termina diciendo: afuera me esperaban otros sueños. En varios relatos fantásticos, Borges es el protagonista. Este juego fantástico está dado por la ruptura del tiempo y del espacio y por el libre paso entre estas dimensiones del personaje que puede encontrarse y dialogar en el encuentro con su yo, por ejemplo, que ya ha hecho su vida.
y que sabe que lo que diga al joven será olvidado hasta que le llegue el momento de vivirla. Una situación análoga, con algunas variantes, lo encontramos en el otro del libro de Arena, que es también ese intercambio de dinero que hace con el Borges viejo con el Borges joven, para que recuerde ese momento. Y dice que se despiden diciendo que volverán a verse, pero saben que no lo harán. La clave de que el joven no recuerde se encuentra con un señor de edad que en 1918 le dijo que él también era Borges, pero Borges mayor. Luego de cavilar sería que el encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Soñó, ahora lo entiendo, la imposible fecha en el dólar. Borges entonces utiliza al sueño a lo largo de su obra para expresar lo fantástico, es decir, ese tiempo de incertidumbre, de vacilación que experimenta un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. A través de las historias fantásticas está el tema de las distintas identidades según la realidad o irrealidad que encarne. Bien, la perplejidad está dada cuando Borges escribe, en Borges y yo, no sé cuál de los dos escribe esta página. Muchas gracias.